Profesor, buenas noches. Buenas noches con todos. Sí, muy buenas noches con todo, buenas noches. Buenas noches a la profesora Karina, la profesora Gabriela, la profesora Grosinda, la profesora Jenny, profesor José Muñoz, buenas noches. ¿Qué tal, profesor José Luis? Buenas noches. Buenas noches. No Buenas sé si, noches, colega. Buenas noches a todos. no sé si será profesor o profesora Corrales, no sé si será varón o mujer. Es Ricardo Corrales, varón. Ah, profesor Ricardo, ya. Ay, Ahorita le pongo Ricardo. Profesor José, colega, buenas noches a todos. Muy buenas noches, buenas noches, buenas noches con todos, colegas, buenas noches. Buenas noches, colega, buenas noches. Buenas noches, profesor Enrique, buenas noches. Buenas noches, colegas. Buenas noches, profesora Carla, buenas noches. ¿Cómo están?
Profesor José, ¿usted me avisa si empezamos o usted me indica? Profesor José Muñoz, ¿se encuentra? Sí, acá está, sí está el profesor, el subdirector, sí está. Josecito, usted toma la determinación, amigo. Bien, bien, José Medina, buenos. Bien, estimados colegas, en primer lugar, el profesor José Luis de la Cruz, buenas noches. Estimados colegas, buenas noches a todos ustedes que están acá presentes. Vamos a dar inicio a este segundo taller relacionado a lo que es la evaluación formativa, especialmente dirigido a lo que son las competencias transversales. Esperamos realmente que nuestros colegas vayan incorporándose en el transcurso de estos breves minutos, pero sin embargo, para aprovechar el tiempo, vamos a ir dando inicio a este segundo taller. Bienvenidos todos. Esperamos, disculpen, estar atentos para poder estar, ¿cómo se llama?, captar todo lo que nuestro colega y amigo José Luis de la Cruz tiene para compartir con nosotros. Y asimismo también le solicitamos, por favor, no nos olvidemos de las normas o los acuerdos de convivencia, esos audios, esas cámaras, hay que tener también cuidado. Bien, buenas noches a todos. Entonces, profesor José Luis de la Cruz, por favor, adelante. Muñoz, buenas noches entonces nuevamente con todos. A ver, nos quedó pendiente algunas exposiciones, no sé si lo tienen, de repente lo quieren compartir. Nos faltó algunas áreas, me parece que quedó matemática, EPT. Si tienen a bien y quisieran presentarlo de repente ahora para poder de repente poder dar una sugerencia, sería excelente. Si lo tienen a la mano, me parece que faltaba que lo presente. No sé si lo tienen a la mano para que puedas poner, para que lo puedan presentar. Profesor, buenas noches. No sé si comunicación presentó. Yo estuve en el espacio de la primera parte, pero ya no estuve participando de la segunda parte. Ah, ya, muy bien. Los maestros de comunicación llegaron a presentar su trabajo ese día, a ver, hágame acordar. Buenas noches, profesor José Profesor. de la Cruz. Sí, el equipo de comunicación que estuvo trabajando el viernes no logró presentar. Sin embargo, aquí está mi colega Carla Narán. Quisiera saber si ella nos puede dar un poquito más de información porque faltaba agregar algunos datos. Lo que avanzamos de repente podríamos compartir. No sé, Carlita, si puedes abrir tu micrófono para informarnos cómo está el trabajo. Profesor, buenas noches. Mire, lo que pasa es que hoy día tenía con mis alumnos que grabar el podcast. Estoy todavía camino y estoy desde el celular. Todavía estoy en la calle, no llego aún a mi casa. A ver, Ya, cuando llegue ya, pues ahí lo comparto. ya, correcto, Profesora correcto. Jenny, si está la profesora Jenny, también lo trabajamos ayer con ella y de repente lo pueda compartir ella. Sí, acá está la profesora Jenny. A ver, no sé, Buenas profesora Jenny. noches. Sí, lo tenemos la sesión o la que decía actividad de estructura de Sí, eso, actividad, profesora Jenny. la estructura, porque lo hemos trabajado también a sesión. Entonces, a ver, la estructura. Ya, ahorita ya, un momentito. Sí, está habilitado para que compartan, pueden compartir. Sí, ahorita comparto. A ver, estoy para compartir Aprovecho para esto. decirle a todos los colegas, profesor José de la Cruz, que se ha Sí. compartido en el chat un enlace para la asistencia también, ¿ya? Por favor, a los colegas que se vayan registrando ahí. Ya, Correcto. ese es, ¿no? Porque Sí. nosotros lo hemos trabajado también como sesión, por cuanto lo vamos ya, esta semana vamos a iniciar con la sesión. Ujú. Sí, eso Preséntelo, es. profesora Jenny, así es. Ustedes ya luego lo han adecuado al colegio, excelente. Preséntelo así como está, no hay problema, así como lo tiene. Ya, actividad 1, dice título de la actividad, conociendo las clases de textos. Si lo puede, Área de profesora comunicación. Jenny, disculpe, ampliar un poquito más para que se, correcto, para que lo puedan leer los colegas. Ahora sí está bien. Ya, gracias, sí, Ahorita estoy en continúe. un curso, pero ahorita. Ya, Está muy bien. entonces,
Allí lo tenemos. La competencia es lee diversos tipos de textos en su lengua materna y evidencia, desarrollo de ejercicios prácticos sobre la clase de textos. El propósito, leer, analizar y reconocer la clase de textos con la macroestructura textual a fin de mejorar el nivel de comprensión lectora. Los criterios de evaluación identifican información explícita, relevante y complementaria y algunos detalles de los textos leídos. Identifica las características y estructura de diferentes tipos de textos. Explica la intencionalidad comunicativa de los diferentes tipos de textos. La preclase decía trabajo autónomo en casa, proporcionar material de lectura o audiovisual y plantear preguntas o tareas para que los estudiantes desarrollen en casa antes de la clase. Invitamos a observar y escuchar el siguiente video. Es un video que habla sobre los tipos de textos. A continuación se solicita responder las siguientes preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el texto narrativo y descriptivo? ¿En qué se diferencia el texto expositivo y argumentativo? ¿Qué otro tipo de texto conoces? ¿Por qué es importante la clasificación de los textos? Luego venía ya lo que se va a trabajar, ¿no? El texto, la definición, clase de textos, macroestructura textual, los textos analizantes, sintetizantes, encuadrados, analizantes, sintetizantes, textos paralelos, la superestructura, expositivos, argumentativos, narrativos, descriptivos. Dialogamos sobre nuestro trabajo autónomo en casa, ¿no? Dice, teniendo en cuenta el modelo de la invertida, los estudiantes llegan al aula habiendo leído previamente determinado material de lectura. Plantear preguntas y tareas para que los estudiantes dialoguen sobre lo que han comprendido del material que han realizado y de las tareas que han realizado de manera autónoma en clase. Ahora dialogaremos sobre las respuestas que dieron a las preguntas sobre el video y la información brindada. Docentes y estudiantes dialogan por un lapso de 5 minutos. Hoy nos toca conocer más sobre el texto y su clase, por ello te invitamos a leer fragmentos de diversos tipos de lectura. Bueno, la verdad hemos hecho un reajuste ya en la sesión, ¿no? Por eso le decía, hemos trabajado en la sesión. Viene el antes, durante y después de la lectura, luego aprendemos de manera colaborativa en el aula, profundización de los trabajos en casa y retroalimentación formativa, trabajo práctico y colaborativo individual y grupal, revisión de lo aprendido, seguimos aprendiendo en casa, actividades para trabajar en casa, ya sea para concluir como producto de aprendizaje y aplicar lo aprendido, actividades de autoevaluación y los anexos. En este caso Profesora va a ser Jenny, ¿lo tiene el archivo de su ¿ya? sesión ahí? Profesora Jenny, ¿sí lo tiene el Sí, archivo? sí. Ah, entonces Sí, compártanos eso, compártanos ese ya. archivo, a ver, mejor, porque Sí, con ya eso lo... me siento más Claro, identificada. claro que sí, no se preocupe. Aquí está, ¿no? Ahí está. Sí, le vemos ahora, Sí. perfecto. Ujú. Reconocemos las clases de textos, ya el propósito ya se leyó, las competencias, capacidades, desempeño, la evidencia, desarrollo de ejercicios prácticos sobre las clases de los textos, ¿no? El enfoque transversal, los valores, las actitudes, lo amplio, ¿verdad? Vamos a ampliar. Ahí está. Competencia, Perfecto. lee diversos tipos de textos. Capacidad, obtiene información del texto escrito. Infiere, interpreta información del texto. Los desempeños, identifica información explícita, relevante y complementaria en diversos tipos de textos en estructura compleja y vocabulario variado. Explica las características y organización de diferentes tipos de textos de estructura compleja y vocabulario variado. Deduce la intencionalidad comunicativa de diferentes tipos de textos de estructura compleja. Acá este va a durar 6 horas, ¿no? Esta sesión va a durar 6 horas. Entonces son diversas evidencias, en cada 2 horas es una. La búsqueda de la excelencia, el enfoque transversal, los valores de superación personal, la actitud de disposición a adquirir cualidades que mejorarán el propio desempeño y aumentarán el estado de satisfacción consigo mismo con las circunstancias. Competencia transversal, gestiona su aprendizaje de manera autónoma, capacidades, define metas de aprendizaje, organiza acciones para alcanzar sus metas, monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. Y viene la secuencia, ¿no? Ahí tenemos el link que le vamos a mandar a los estudiantes y solamente habíamos considerado 2 preguntas que los chicos van a hacer. ¿Qué otro tipo de textos conoces y por qué es importante la clasificación de los textos?
Ya, eso lo enviamos por WhatsApp a los estudiantes, previo, ¿no? Un día antes. El docente saluda cordialmente a sus estudiantes y juntos se establecen las normas de convivencia. Acá, bueno, en mi caso, acostumbro también a hacer la oración junto con ellos, ¿no? Entonces, planteamos las normas de convivencia y se presenta la actividad. Planteamos la situación significativa. Un gran porcentaje de estudiantes de la IE José Andrés Razo y de nivel secundario no cultivan hábitos de lectura y cuando se les presenta como reto leer textos extensos, se aburren con facilidad, presentan dificultades para comprender lo que lee debido al escaso manejo de estrategias y técnicas de lectura, lo que afecta al buen desempeño académico de las y los estudiantes en las diversas áreas. Estas dificultades se manifiestan en la incapacidad para encontrar la idea principal de un texto, establecer las partes de su estructura, falta de un vocabulario más amplio, dificultades para hacer resúmenes sobre un determinado tema o texto, detectadas en la aplicación de la prueba diagnóstica. O sea, todo esto se detectó en la prueba diagnóstica al iniciar el año. Ante esto planteamos el siguiente reto. ¿Qué acciones podemos realizar para promover la práctica de hábitos de lectura e investigación? Frente a ello, vamos a elaborar reseñas sobre la producción literaria de diversos escritores. Entonces, comenzamos, dice la docente, pregunta a los estudiantes si observaron el video y desarrollan las interrogantes, ¿no? Las interrogantes de acá. ¿Cuál es la diferencia entre el texto narrativo y el texto descriptivo? ¿En qué se diferencia el texto expositivo y el argumentativo? Y vamos a socializar las respuestas. Se comunica el propósito para estas 2 horas. El docente explica a sus estudiantes que el propósito de la sesión consiste en leer y organizar la información en un mapa mental. Esa es la evidencia que vamos a hacer, ¿no? Ellos van a leer y en un mapa mental van a organizar los tipos de textos que han leído. Análisis de la información. El docente presenta a los estudiantes la información teórica sobre la clase de textos. Los estudiantes leen y procesan la información, identifican tipos de textos y subrayan las ideas más importantes. Se organizan en grupos para realizar la actividad encomendada. Los estudiantes organizan la información en un mapa mental. La docente monitorea el trabajo grupal y brinda retroalimentación formativa. Tomando en cuenta las sugerencias, mejoran el trabajo, lo plasman en un papelote y luego lo socializan. Y la salida retoma el propósito de la sesión. A partir de ello, pregunta, ¿hemos logrado el propósito planteado? ¿Qué hicimos para lograrlo? ¿Qué dificultades hemos tenido? ¿Qué debemos mejorar? Verifica junto con ellos si cumplieron los acuerdos de convivencia establecidos. Refuerza las ideas expresadas y busca que los estudiantes se percaten de que han ido aprendiendo y descubriendo en esta sesión. Y desarrollan la ficha de metacognición. Luego tenemos allí la evaluación, competencias, desempeños, evidencia, los criterios y vamos a hacer una rúbrica analítica. Una pregunta, profesora Jenny, al equipo de comunicación. ¿Lo puede regresar para ver lo que es la preclase? A ver, para mirar lo que han hecho ahí. Sí. ¿En la primera parte? Sí, en la primera. Ajá, ahí. Dice, hay un video ahí, ¿no? En ese video de YouTube, bueno, que está ahí habla sobre los tipos de textos, entonces. Sí, si gusta lo puedo. No, la idea es que la preclase a ustedes les ayude con que el alumno ya venga a la sesión presencial, si se quiere, con información previa y ya tenga, ¿no? Para, digamos, ganar tiempo y ya la clase misma sea sobre todo ya para poder, discutir, conversar sobre, en este caso, los tipos de texto. Porque veo Claro, que más adelante se les vuelve a dar información sobre el tipo de texto, me parece impreso, ¿no? Sí, sí, profesor. O sea, en este caso, se está compartiendo un video de 4 minutos para que los chicos se familiaricen con los tipos de textos. Ya. Pero la información que ya se les brinda en clase ya es más profunda, ¿no? De los tipos de textos, sí. De todas maneras, la información de ese video sí va a, digamos, a ser una ayuda para los chicos para la parte presencial. O sea, sí vas, digamos, Sí, claro. la idea es que ya lo que se haga en la clase fortalezca eso, no solo, digamos, no repita en todo caso la información. Claro, sí. Sí, porque recuerden, la idea de hacer la aula invertida es que los chicos en casa ya vengan con la información procesada inclusive, pero obviamente que hay vacíos ahí en el conocimiento, hay cosas por aclarar, por profundizar, eso está claro. Uno va al aula y lo que justamente el aula va a hacer eso, cubrir esos vacíos, que los chicos expresen lo que han comprendido y el profesor pueda, digamos, con el diálogo entre todos, hacer la corrección debida, ¿no?
La idea es avanzar, Claro. ganar tiempo. La profesora Sí. Gabriela creo que está levantando la mano, no sé si es del equipo de comunicación también. Profesora Gabriela, adelante. Sí, quería, no sé, Jenita, si podrías ubicarte en el desarrollo de la sesión, en el ¿Allí? durante la lectura, en el durante análisis de la información, dice, ¿no? O sea, aquí en esta parte cuando dice el docente presenta a los estudiantes la información teórica sobre las clases de textos, los estudiantes leen y procesan la información, identifican los tipos de textos, o sea que aquí me parece que, por ejemplo, se tendría que empezar que se organizan en grupos para, digamos, trabajar una práctica en donde los estudiantes identifiquen textos y en base a esa identificación de textos, el docente podría ir haciendo la retroalimentación y profundizando sobre el aspecto, digamos, del conocimiento, ¿no? De los tipos de textos. Porque si no, me parece que se estaría, digamos, dilatando el tiempo cuando yo adelante en la preclase ya debí compartir un material que les va a permitir a los estudiantes tener la referencia teórica, ¿no? Y el docente acá aclararía dudas a través de un trabajo colaborativo, ¿no? Esa De la sería mi clase. sugerencia. Claro, me parece. Profesor, ¿puedo Sí, presentar el texto que se les va a dar a los chicos? claro, claro que sí, profesora Jenny. Bueno, Sí. sí, porque ya la colega había avanzado. Entonces tenemos el texto acá. El profesor Miguel Ángel también está pidiendo la palabra, pero no sé si después de ello. Ya, ahí está, miren, el texto, la definición, las clases, están allí. La macroestructura, voy a ampliarlo un poquito. Ujú. La macroestructura, tenemos, ahí está, los textos analizantes, sintetizantes encuadrados, la profesora lo ha hecho con los ejemplos. Ya, tenemos allí, luego allí está, la toma de decisiones, ¿no? Tarea 1 dice, reconocemos la macroestructura textual, ¿no? Lee los siguientes textos, luego identifica al tipo que corresponde. Luego viene aquí, como vamos a trabajar con Clicker, entonces los chicos van a poder seleccionar entre las alternativas, ¿no? Van leyendo y van ellos con las tarjetitas, ¿no? Con las tarjetitas ellos van marcando la respuesta correcta, ¿no? Esta es una parte, luego viene la otra parte que van a hacer, aquí está, en la tarea 2 reconocemos la superestructura textual, van a leer los textos y luego van a desarrollar las preguntas, ¿no? Ya lee el texto en sí, en donde van a aplicar lo que han aprendido también y van a responder, ¿no? Las preguntitas ahí, ¿no? Esa es la actividad 2. Ujú. Luego viene la ficha. Sí. Bien, profesora Jenny. Sí, el profesor Miguel Ángel creo que quiere complementar Sí, algo. sí, Profesor, adelante, sí. sí, profesor José. Mire, el trabajo que se hizo el viernes eh, ha considerado y lo ha presentado la profesora Jenny, sino que en la sesión ya lo han cambiado. En la preclase se ha considerado compartir el video y también se ha considerado compartir la información teórica que está en el proceso. Eso se comparte también en la preclase. Por eso la observación, y estoy de acuerdo con Rocío, esa partecita que está mostrando ahí, recuerda el texto y todos esos subtítulos, esa información también se envía en la preclase al estudiante. ¿Para qué? Para que él venga ya leyendo la información teórica. Entonces, ¿qué hacemos en el desarrollo de la sesión? Como bien se sugería, ¿no? Formamos los grupos y empezamos a discutir, a resolver dudas sobre la información teórica que ya los estudiantes vienen leyendo de casa, ¿no? Por eso habría que adecuar ahí, profesora Jenny, en su sesión. O sea, esa información no se le entregaría en la presencial, sino tendría que considerarse en la preclase. Y en la clase ya, formados los grupos, se trabajaría
por supuesto, en la resolución de esos ejercicios ellos van a aplicar el marco teórico que ya se supone vinieron leyendo. Esa parte Claro, o nada más, sea, profesor José. allí, sí, allí, profesor, bueno, lo evaluamos por cuanto los chicos cuando se les deja el trabajo para que ellos revisen los videos, para que ellos lean, no siempre todos lo hacen, ¿no? Entonces sería lo ideal, pero la verdad es que los que estamos en clase sabemos que no, los chicos no responden de la manera que nosotros quisiéramos. Exactamente lo que está Jenny, yo sé, pero el aula invertida, digamos, como estrategia, metodología, justamente se caracteriza por eso. Yo sé que no es fácil, no es fácil porque los chicos hay que ir poco a poco generándoles esa autonomía. De ahí justo día vamos a hablar sobre esa competencia transversal, ¿no? Es cierto, no es fácil, por eso tal vez sea ir de manera gradual dando la información, digamos, no muy extensa, ¿no? Pero si queremos trabajar esta metodología, va a tener que hacerse así. El alumno tiene que, digamos, ir generando ese hábito de venir preparado leyendo el material, ¿no? Entonces tenemos que hacerlo. Yo más bien sugeriría, ¿no? Si está bien, de que el material de lectura, como al grupo ha quedado, dice el profesor Miguel Ángel, dice Gabriela, se le entregue. Y más bien el video, que es un poco más lúdico, podrían de repente retomarlo en la clase presencial, ¿no? Entonces, pero ya él viene leyendo el material de casa y el video podría servir un poco para que el maestro aproveche la oportunidad ahí para poder, digamos, aclarar, reforzar antes del trabajo colaborativo. Yo sugiero eso, que sea al revés, que lean y el video lo aprovechen en clase, ¿no? Sí es bastante, digamos, repito, de fácil comprensión para complementar lo que han leído, ¿no? Pero sí, la razón de ser esa, es eso. Yo sé que no es fácil, como dice la profesora Jenny, los alumnos no tienen ese hábito, pero vamos a tener que poco a poco ir logrando esa autonomía en ellos, ¿no? La profesora Gabriela y la profesora Carla, en ese orden, adelante. Profesora Gabriela, sí. Sí, lo que dice Jenita es cierto, ¿no? El estudiante no está acostumbrado, pero si nosotros volvemos a reforzar con el material en la clase, porque deducimos de que no están acostumbrados y que muchos no vienen leyendo, entonces yo pienso que se va desvirtuando el modelo de aula invertida, ¿no? Porque, o sea, si le voy a dar y luego voy a repetir para complementar, porque yo sé, entonces ya no le encuentro sentido. Ahora, yo frente a esa realidad, yo le plantearía esta inquietud, ¿no? ¿Qué estrategias podríamos utilizar para fomentar en los estudiantes ese hábito de revisar el material que uno le brinda? Y también qué condiciones debe tener las actividades que planteamos en la preclase, ¿no? ¿Por qué? Porque el estudiante debe estar condicionado a saber que si no revisa el material, entonces no va a poder trabajar en clase. Y esa necesidad lo tiene que obligar a leer, a revisar el material. Entonces, más o menos, ¿qué pautas o qué características debe tener ese material? Por ejemplo, yo había elaborado una sesión de preclase, con preclase, en donde les daba una tarea, ¿no? Les daba que investiguen sobre la vida de algunas personas puntualmente. Entonces, porque a partir de esa investigación iban a hacer en clase, digamos, una línea de tiempo. Entonces, si no traían la información de la vida de esa persona, no iban a poder hacer la línea de tiempo. O sea, más o menos con ese enfoque, yo pienso que deben ser las actividades, ¿no? Como dice la profesora Gabriela, efectivamente, ¿no? Tiene que ser una actividad atractiva, potente al estudiante para que él, digamos, se motive a leerlo. Ahora, miren, regresemos. ¿Cuál es la metodología que, digamos, entre comillas, tradicional, cómo se llama? El alumno lee recién en clase, hace la tarea y tiene tarea para ir a casa. O sea, aquí es al revés. Lo que debe hacer en casa es venir leyendo, va al aula a discutir, a trabajar, y ya no debe haber tarea, digamos, esas tareas que dejamos para casa, ya no debe haber, porque él debe en la misma clase cerrar el ciclo de aprendizaje y buscar una actividad de aplicación. Y lo que hace en su casa nuevamente es prepararse para la siguiente sesión, leer para la siguiente sesión. Porque si nosotros vamos a hacer que él lea
digamos, haga una tarea extensa para casa y además va a tener que leer para la siguiente, es doble trabajo, pues, ¿no? Entonces el alumno va a ser muy cansador. Entonces el aula invertida está justamente ahí. Me vengo leyendo, me preparo, pero ya no hay tarea, digamos, extensas para casa, pues, ¿no? Entonces ahí tendría que, repito, ser algo atractivo, llamativo, potente para él, de tal manera que tenga a leer. Y repito, como bien dice la profesora Gabriela, coincido con ella, tenemos que ir insistiendo todos los colegas poco a poco hasta generar en el alumno ese hábito. Porque si no, no va a ser propiamente el modelo que queremos aplicar, ¿no? La profesora Carla, bien adelante, y luego el profesor José Muñoz. Sí. Buenas noches, colegas. Sí, profesor, nosotros es cierto, lo habíamos trabajado enviando el video y también la información, ¿no? Pero ya en grupo ya de área de los profesores de quinto analizamos que de acuerdo a nuestra realidad y como era la primera la actividad que íbamos a enviar, entonces le enviamos solo el video y el video que tiene también la información y ese texto lo trabajaríamos en el aula para reforzar, o sea, lo trabajamos como material de refuerzo ahí en el aula, pero con lo que ellos ya habían visto ahí en el video, ¿no? Entonces, así lo habíamos planteado. Correcto. De repente ahí una parte de la actividad que hemos puesto que ellos van a leer, pero ese era como un material de refuerzo en sí para el trabajo. Y la pregunta era, y nosotros, por ejemplo, planteábamos que ellos se agruparan y elaboraran un mapa mental con la información. No sé, usted ahí, que ha visto el trabajo, ¿cree que esa era la mejor metodología o de repente, bueno, debíamos de haberla cambiado? Y ese fue el objetivo, primero por pocos, para que el estudiante lo vayamos acostumbrando, y ya después ya le mandaríamos toda la información. Claro, Eso es todo, claro. profesor, Bien, gracias. profesora Carla. Sí. El profesor José Muñoz está levantando la mano, luego ya algunas precisiones. Profesor Muñoz, sí. Bien, sí, con relación al punto anterior sobre las orientaciones, ¿no? Estoy de acuerdo con la profesora Rocío, el profesor Miguel, en la medida de que, y es cierto, la verdad que en varias ocasiones hemos escuchado ese comentario, ¿no? Pero si los chicos no leen, si los chicos no hacen esto en casa, vienen acá, no, ¿cómo se llama? No participan en clase porque como no han leído, pero vuelvo a repetir, estoy todo de acuerdo en la medida de que nosotros como maestros debemos hacer de manera constante, de tal manera de que ellos se vuelvan ya una costumbre, un hábito de lo que tienen que hacerlo, ¿no? Y ver más bien la estrategia, la manera de cómo lo podríamos ver y reforzar a nuestros estudiantes, ¿no? Bueno, a veces bueno, a veces de repente con los calificativos que se les colocan, los trabajos anteriores, ¿no? Pero también yo iba a agregar en esto, ¿no? En que es importante que nosotros conozcamos la realidad del estudiante también. Por ejemplo, en un aula de 30 estudiantes, ¿cuántos cuentan realmente con los recursos tecnológicos para que puedan leerlo, bajar, en este caso, el documento del Internet o de la forma de WhatsApp, de la manera de cómo nosotros podríamos compartirlo? Y también buscar una solución a los chicos con los que no cuentan, porque sabemos nosotros nuestra realidad en San Pedro de Yo y nuestros estudiantes, sabemos nosotros que no todos tienen un teléfono, que no todos pueden tener de manera permanente, leerlo de repente en el teléfono, ¿no? Pero sin embargo, podríamos también cambiar el formato, de repente a un grupo que puede ser mayoritario se les manda por WhatsApp y a otro grupo que he de suponer que es menos pues se le puede compartir, por ejemplo, esas hojas informativas, la ficha informativa impresas, porque cuando llegamos a la clase normal, nosotros como maestros entregamos a todos. Entonces ya no tendríamos que entregar a todos los estudiantes, sino más bien a los que no cuentan con los recursos tecnológicos. Y así sucesivamente, vuelvo a repetir, buscar algunos medios, cambiar los formatos de acuerdo a los estudiantes, ¿no? La realidad del estudiante para que puedan todos llegar a un punto, en este caso en la clase, de que todos hayan leído. Eso es, profesor, todo. Muchísimas gracias. Sí, Profesor José, para profesor redondear la Miguel idea, Ángel, profesor José, adelante. concretamente, yo pienso que la ruta que hemos trabajado el viernes me parece la más adecuada. Lo que sí tenemos que ir comprometiéndonos, estimados colegas de todas las áreas, es
que el material que compartamos con los estudiantes, claro, no debe ser muy extenso, debemos darle la información que va a necesitar para poder trabajar en el aula resolviendo los ejercicios o las prácticas. Y eso implica, estimados colegas, que por ejemplo, si yo voy a trabajar la sesión número 1 mañana, entonces mi material para la sesión 2 debe ser entregado en la sesión 1. O sea, por eso cuando hablábamos de aula invertida también decía compromiso no solamente para el estudiante para que lea en su casa, sino compromiso para que el docente también tenga el material disponible. Y aquí, como decía José, pues no todos van a tener la disponibilidad de tener los recursos en casa. Entonces, por eso vamos dando, ¿no? Los que tienen lo usan y los que no, en el material impreso lo revisan. Gracias, profesor José. Su Se audio, apagó su profesor. micrófono. Ah, ya. A ver, la profesora Jenny está, pero antes de que entre la profesora Jenny, mire, primero, valorar, al equipo de comunicación, porque ya lo ha puesto en práctica, ¿no? O sea, excelente, porque ya ha empezado a ponerlo en práctica. Todo lo que hacemos siempre va a ser sujeto a una revisión y evaluación. Yo le pediría al equipo de comunicación, que ya lo ha aplicado en lo interesante, a ver, un análisis. Finalmente, ¿qué ha sido, qué es cuál ha sido lo más conveniente? Haberle dado el video primero y luego el impreso de lectura, hubiera sido mejor de repente primero el material de lectura y en clase el video. Es una evaluación que podemos hacer porque si estamos tratando de aplicar esta metodología, en ese camino vamos a ir aprendiendo. Lo bueno sí es que creo que ya hemos comprendido que hay una preclase que el alumno tiene que venir ya con cierta preparación. Entonces sí me parece muy bien, ¿no? Ah, profesora Jenny, sí, adelante, profesora Jenny. Sí, profesor, lo que quería aclarar era uno, yo el día viernes me he estado por cuestiones de principios religiosos, soy adventista y no puedo, ¿no? Entonces, he tratado de cumplir con lo que estaban encomendando, pero anoche estuvimos trabajando con el equipo de quinto y estuvimos tratando de adaptar. Dos, yo he estado aplicando la metodología por un aulita que tiene televisor, pero los demás colegas del mismo grado no estaban porque no tenían el televisor. Entonces, estamos recién, yo con un aula, porque son dos, en una estaba aplicando, en la otra no, estamos recién tratando de aplicar la metodología, ¿no? Y por ello es que, como mencionó la profesora Carla, tratábamos de ajustarnos a la realidad de los chicos. Dado que es la primera clase, tratamos de hacerlo de una manera suave. Y luego ya, como están en quinto, por supuesto, vamos a exigir. Y más a un profesor, porque nosotros queremos que los chicos se identifiquen más con este tipo de textos, porque esto los va a preparar académicamente para que puedan postular. Esa va a ser, digamos, la motivación que queremos despertar en ellos, de que si quieren ingresar a la universidad, entonces van a tener que ponerle ganas, ¿no? A esto, ellos ponen de su parte y nosotros también, ¿no? Eso es lo que quería aclarar, profesor. Gracias. Muy bien, profesora Jenny. Listo. Gracias, gracias. Y el formatito que he visto que tienen, me parece que es el más conveniente para su colegio, el que tiene comunicación. Ojalá lo puedan compartir con los colegas de las otras áreas, salvo que ya sea el esquema del colegio, lo cual me parece muy bien porque tiene ya más estructurado ahí los aprendizajes, ¿no? Excelente. Entonces, me parece bien si ese formato se comparte para que se generalice a las demás áreas siempre adelante con la preclase. No sé si otra área quisiera compartir. Doctor José, Sí, adelante. ¿puede compartir del área de CT? Ah, claro, excelente, excelente. Adelante, puede compartir. Acá tengo una sesión que estuvimos trabajando con los profesores de ciencia y tecnología en la clase anterior. Se trata acerca de fuerza y sus tipos, para una cantidad de horas. Tenemos las capacidades, las competencias y capacidades, en este caso se va a explicar. Utiliza el mismo formato que ha visto hace un momento porque se institucionalizó el año pasado. Muy Los bien. desempeños, Ujú. sí, los desempeños y la evidencia del aprendizaje que va a ser vista en un mapa conceptual, como se puede observar aquí. Ahora, eh, con respecto al tiempo de preclase, nosotros hemos destinado a enviar un documento y también un video, ¿sí? El documento, ¿por qué razón? Porque los chicos pueden venir leyendo como lo manifestó hace unos momentos los colegas, y el video porque es un poco más digerible a fin de que puedan entender parte de lo que está en el texto.
Ahora, ¿cómo es que a nivel del proyecto nosotros nos damos cuenta que los estudiantes están revisando? Es que nosotros aplicamos una especie de motivación extrínseca. Es decir, cuando los chicos llegan al aula, nosotros aplicamos una evaluación con unos códigos QR y al aplicar esta evaluación, los chicos parece raro esta situación, ¿no? Pero ellos se sienten motivados a veces al competir con sus compañeros y al recibir esas respuestas positivas de parte de los docentes en su avance, porque trabajan en grupos, ellos hacen un trabajo colaborativo allí. Como se vio en este caso, lo que buscamos es que ellos tengan un producto, que elaboren un mapa conceptual. Entonces, también luego de haberles revisado de que ellos hayan venido estudiando o que hayan venido revisándolos, tengan los saberes previos, nosotros explicamos el propósito de la sesión, ¿sí? Que ellos a través de un mapa conceptual logren ejemplificar también. Y lo que proponemos es aprendizaje de trabajo colaborativo. Esto para nosotros es esencial. ¿Por qué razón? Porque los chicos no pueden ensimismarse. Entonces, lo que proponemos, al menos a nivel de grupo, trabajamos lo que es tour de bases, para hacerlo recorrer por diferentes estaciones, para que los estudiantes logren ir armando su mapa conceptual, para que sea móvil este trabajo. Pasan por 5 bases, arman su mapa conceptual y luego explican y ejemplifican. En esa explicación también ejemplifican lo que se relaciona de acuerdo con lo que hemos planteado que se va a observar. Ahora, ¿cómo es que nos damos cuenta que nuestros estudiantes han interiorizado este trabajo? Han interiorizado lo que han aprendido. Nosotros volvemos a utilizar la estrategia PLAY, que tiene que ver con el uso de la plataforma Plickers y también de la aula invertida. Y lo que hacemos es lo siguiente: presentamos la plataforma y en esa plataforma nosotros presentamos un conjunto de preguntas, profesor, como estas que observa aquí. Esas preguntitas sirven para que los estudiantes con unos códigos QR puedan responder. Y cuando los estudiantes responden a esas preguntitas, ellos tienen un score que van revisando diariamente los chicos, van dándose cuenta si es que ellos han aprendido o no, y eso se convierte en una motivación para ellos, en una motivación de superación diaria. A veces nosotros decimos es que un condicionamiento, ¿no? Pero valgan verdades, cuando el estudiante no está acostumbrado a trabajar, a estudiar o a leer, como han dicho mis colegas, a veces motivarlos externamente sirve. Por eso es que nosotros iniciamos con la evaluación de lo que los estudiantes saben teóricamente del video y concluimos con evaluación de cuestiones de la vida diaria o aplicaciones prácticas de esos conceptos que había aprendido. Ahora, una vez que ha terminado eso, nosotros inclusive terminamos con este cierre haciéndole preguntas acerca de lo que han aprendido para que ellos puedan proyectarse a lo que quieren aprender para la siguiente clase. Definitivamente utilizamos los métodos inductivo-deductivo en algunos casos, pero nosotros también le planteamos una rúbrica de evaluación en la cual identifican los conceptos clave que sacaron del video, diferencian cada uno de los aspectos que han estudiado y ejemplifican. Una rúbrica bastante corta, muy precisa, para cubrir lo que nosotros hemos planteado en como evidencia o como desempeño trabajar. Eso sería nuestro trabajo, profesor. No sé, ¿hay alguna sugerencia? Le agradeceríamos bastante. Sí, gracias, profesor. Gracias. Bastante interesante, ¿no? Y bueno, hace rato me estaba olvidando. Primero nos faltó hacer las palmas para los colegas de comunicación.
A ver, por favor, las reacciones al equipo, la profesora Jenny que expuso. Primero, número 1, para ir en orden. Muy bien, ¿no? Muy bien. A pesar que la profesora Jenny no estuvo el día viernes, pero mire, ella siempre muy responsable con su equipo, ahí ya estaba, cumplió con la profesora Carlos y lo demás. Muy bien. Y ahora lo que ha presentado el profesor CIT, también, entonces creo que para el equipo de CIT, también nuestras reacciones, por favor, para el equipo de CIT, ¿no? Que es cierto, miren, nosotros abocamos siempre por una motivación intrínseca, es cierto, pero no está mal definitivamente si esta motivación la tratamos de complementar con una motivación extrínseca, ¿no? Porque los chicos poco a poco tenemos que ir logrando en ellos esa autonomía, que no es fácil lograrla, sinceramente, ¿no? Más aún si los chicos siempre han estado, digamos, acostumbrados a otro tipo de metodología, en donde uno no se prepara para la clase, sino más bien ya lleva tarea para casa. Y aquí estamos yendo al contrario, de manera invertida, como lo llamamos, ¿no? Entonces, si es que ellos han leído, han visto un video en casa y llegan al aula y van a tener una actividad de evaluación cuyo fin tiene principalmente que el alumno demuestre lo que ha comprendido. O sea, no tiene un fin punitivo que si es que, digamos, no lo hiciste bien, ya te voy a jalar, ¿no? Porque por lo que ha expuesto el profesor, esa no es la intención. La intención sí es que compitan, pero en una sana competencia para demostrar quién ha logrado comprender más. Entonces, yo creo que en ese camino que estamos de transición, de ir logrando en el alumno una autonomía, y si buscamos algunos estrategias, de repente tal vez de motivación extrínseca, hasta que él poco a poco vaya logrando la autonomía, está bien, ¿no? Está bien, porque repito, no es fácil cambiar de modelo nosotros como maestros y también ellos como estudiantes. Había un proceso de transición que tenemos que ir poco a poco, ¿no? Igual, yo sí les sugiero a todos los equipos que ahora que estamos aplicando esta estrategia, vayamos evaluándolo, ¿no? Si ahora, por ejemplo, me dio resultado darle el material impreso y el video y llegar al aula y aplicarles una evaluación, y eso sí ha tenido en los chicos aceptación, les ha motivado, puedo continuar. Pero si no, en ellos les ha generado más bien un poco un rechazo, yo voy evaluando, ¿no? Ese es así. Digamos, nuestra planificación curricular siempre va a estar sujeta, digamos, a mejoras, pero que es flexible. Nada es una camisa de fuerza. ¿Cuántas veces hemos planificado una cosa y hemos ido a clase, hemos tenido que ir ya en el camino haciendo modificaciones, dependiendo de cómo los chicos han ido mostrando el interés, la preocupación y el avance? Así es que en ese camino estamos, pero sí lo importante veo que se ha entendido el modelo, ¿no? Los chicos vienen ya de casa preparando, vienen revisando, el aula vienen a compartir, a discutir, a trabajar de manera colaborativa, logramos cerrar, aplicamos y para la próxima sesión siempre tienen que ir preparándose, ¿no? Entonces yo sí les invito a los colegas de IT, igual como el equipo de comunicación, ir evaluando lo que están planteando para ver en qué medida eso sí va teniendo aceptación en los alumnos, ¿no? Y sobre todo, que nos permita lograr los propósitos de aprendizaje. Bien, muy bien. No sé si hay otro equipo más, si no ya para pasar a la temática del día de hoy. Mm, Yo las disculpas del caso, la vez pasada, créanme que me fui de grupo en grupo y me olvidé del equipo de PT, seguro que deben estar resentidos conmigo, pero no sé si tienen algo que hayan preparado el equipo de PT, ahora de repente es la oportunidad para que yo pueda darles algunas sugerencias si tienen a bien, ¿no? El profesor Miguel Ángel, sí. Sí, profesor José de la Cruz, antes que participe PT, Mm. quería preguntarle, ¿no? ¿Qué pasaría si en este diseño que estamos conversando, bueno, ya se compartió el material, para los estudiantes, ellos vienen revisando y trabajamos en la clase, pero por N razones no termino con ellos de resolver las tareas o los ejercicios que he diseñado que debieron terminarse allí, e inclusive he preparado mi material para la siguiente sesión, como decía, ¿no? ¿Qué hacemos allí? Claro, ahí por ejemplo, repito, ¿no? Como dije anteriormente, todo aquí es flexible, ¿no? Porque a veces, como siempre nos ha pasado en el modelo normal, entre comillas, a veces tampoco terminamos nosotros en lo que habíamos previsto, ¿no? Y entonces aquí la idea es que si hoy día hemos avanzado hasta cierta parte y yo no he terminado, entonces yo necesito la otra semana continuar con el trabajo, pero le podría dejar al alumno un material para que vaya revisando y pueda ganar tiempo también para la otra sesión. Puede ser en estos casos un material de lectura, o como también puede ser un material también que vaya aplicando lo que hoy día ya hemos avanzado, ¿no? Y que luego llega, lo comparta y sea el punto de partida para la siguiente sesión.
porque sí tenemos que estar preparados para ello. No siempre lo que vamos a planificar lo vamos a tener en el tiempo previsto. Entonces aquí el modelo se tiene que continuar. O sea, siempre el chico tiene que, la otra siguiente clase, nuevamente revisar un material con el que le permita venir mejor preparado para la clase. De repente ya no será el que había previsto inicialmente, ya no, pues tendría que hacer otros ajustes, pero el modelo se tiene que mantener. Él tiene que venir ya preparado, leyendo algo en casa, ¿no? Necesariamente, sí. Como repito, no sé si el equipo de PT tiene algo preparado, y si no, de repente, y tampoco ya le vamos a presentar, pues si tuviera, podemos ahora compartirlo en este momento. No sé, acá lo veo que está Liliana, y si no, os repito, vamos avanzando ya a la clase sesión de hoy día, pero si tienen en algún momento, consideran que de repente me pueden hacer llegar alguna sesión que han trabajado al margen de la sesión de hoy día y me la hagan llegar a mí y yo pueda revisarlas y darles sugerencias, encantado, ¿ah? Encantado. Podemos hacerlo, no se preocupen, no hay ningún problema. Miren, vamos a pasar ahora a lo que viene a ser la sesión del día de hoy, ¿no? Vamos a trabajar, me dijo el profesor Miguel, creo que el interés era principalmente trabajar la competencia transversal sobre la desarrollo del trabajo autónomo, ¿no? Porque esa es la que están ustedes trabajando en su proyecto. Así es, profesor José, así es. Ya. A ver, voy a compartir el PPT. Igual como la vez pasada, vamos a tratar de que esto sea breve, ¿no? Pero más importante para luego hacer el trabajo en salas, ¿ya? A ver, esta es la competencia 29, denominada Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. ¿De acuerdo? Esta competencia tiene estas capacidades, 3 capacidades ahí, que si ustedes se percatan, tiene una secuencia. Primero, el alumno tiene que definir sus metas de aprendizaje, ¿no? Es decir, y miren porque va de la mano con el modelo. Este modelo requiere que el alumno sea autónomo. Entonces es importante que él sepa qué va a aprender, qué es lo que va a aprender en esta sesión. Y a partir de ahí tiene que organizar acciones estratégicas para lograr esas metas que se ha trazado. Y luego de ello, tiene que ir monitoreando su trabajo y ajustando su desempeño durante el proceso. Si ustedes se dan cuenta, ese monitoreo y ajuste que hablamos es un proceso metacognitivo. Entonces, esta competencia, la 29, la que estamos trabajando, es aquella que se relaciona directamente con el proceso de metacognición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de monitoreo y ajustes, él va a ir mediante procesos metacognitivos, revisando su trabajo, si va por buen camino, si está logrando las metas de aprendizaje y si no, hacer un ajuste para lograr el propósito que buscan, ¿no? Entonces, estas son las 3 capacidades, luego lo vamos a ver en una matriz. La propuesta se sustenta en el enfoque metacognitivo y autorregulado, porque está, repito, asociado a la metacognición y a la autorregulación, ¿no? Cuando hablamos de autorregulación, digamos, nosotros en los maestros en el campo educativo, tiene doble connotación. Hay una autorregulación emocional y hay una autorregulación cognitiva, que está muy relacionado definitivamente, ¿no? Pero aquí principalmente hablamos de la autorregulación cognitiva, ¿no? Porque, repito, también hay una autorrelación emocional. De hecho, que está claro, ¿no? Uno de saber autorregular sus emociones, aquí es en la parte cognitiva. Entonces, aquí el alumno tiene que ser consciente de su ritmo de aprendizaje, del estilo, para que vaya autorregulando digamos, su mismo proceso de aprendizaje, obviamente bajo el apoyo del maestro, ¿no? Esto implica que ante una tarea sea capaz de tomar conciencia de lo que conoce el alumno y lo que necesita conocer, de organizar sus recursos y de aplicar estrategias para resolver la tarea encomendada para el desarrollo del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, para la preclase se le ha dado un material de lectura, se le ha dado un video u otro material, un audio, ¿no? Y ahí se le han dejado algunas actividades. Entonces, él tiene que saber qué cosas se le está pidiendo hacer en esa preclase. Y tiene que saber a dónde tiene que llegar, cuál es la meta, el propósito. Y tiene que leer en casa, revisar y tratar de ver si está llegando a lo que el profesor le ha pedido, ¿no? Un poco a poco va a ser ello, ¿no?
Por eso dice acá, y de aplicar estrategias para resolver la tarea encomendada para el desarrollo del aprendizaje. Asimismo, activar el proceso mental que permite evaluar si las estrategias aplicadas son eficientes de manera autónoma al logro de una tarea. Acá, ya, por ejemplo, estamos dejando que se haga un mapa mental, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, ya el profesor le ha pedido que haga ese tipo de organizador, pero en otras ocasiones se le podría dejar en libertad para que él organice la información bajo, bajo una metodología, una estrategia, una técnica que él considere que a él le facilita más, ¿no? Y de repente dicen, no, el profesor me dejó en libertad que puede ser un mapa mental, un mapa conceptual, una red semántica u otro tipo de organizador gráfico o un esquema, y él puede, digamos, autónomamente decir, yo hago este de acá porque con eso me permite a mí comprender mejor, sistematizar mejor la información. En un momento podríamos nosotros dejar esa libertad, ¿no? Si queremos que el alumno también vaya siendo autónomo en algunas situaciones, ¿no? Como suele pasar en matemática, a veces el profesor ha marcado una estrategia, una forma como llegar, y él podría, digamos, recrear otra estrategia que le permita llegar a la respuesta, no digamos como el profesor le ha planteado, pero finalmente llega a la solución. Y aplica un algoritmo determinado también, ¿no? Porque se ve el proceso que ha seguido. Pero tal vez no es exactamente el que el profesor le pidió, pero sí aplicó un algoritmo, una estrategia y llegó a la solución. Entonces, aquí lo que apuntamos es a la autonomía que tiene que ir ganando, ¿no? Hay una matriz que quiero compartirles a ustedes, que es esta, ¿no? ¿Ya? Sobre esta competencia, le voy a compartir luego. Sobre esta. Aquí tenemos nosotros, miren, los dos estándares. El de ciclo 6 y el del ciclo 7. ¿De acuerdo? ¿Por qué vemos aquí en otros tres tipos de colores diferentes? Porque ya hemos dicho que esta competencia tiene tres capacidades. El de color verde, que define las metas de aprendizaje, está ahí. La de color, digamos, de color rojo, rojizo, que es el de la segunda capacidad, que es organiza acciones estratégicas para alcanzar su meta de aprendizaje. Y la última, acá salió la M, voy a poner la MC. Bueno, ¿ya? Monitorea y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. ¿Ya? Entonces, por eso vemos acá tres colores, tanto en el estándar 6 como en el estándar 7. Entonces, en el estándar 6, que es primero y segundo grado de secundaria, ¿qué es lo que el alumno tiene que lograr en cuanto a esta competencia, a la competencia de aprendizaje autónomo, ¿no? Gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Vamos a leer. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, al darse cuenta lo que debe aprender, al distinguir lo sencillo o complejo de una tarea, y por ende define metas personales respaldándose en sus potencialidades. Luego, comprende que debe organizarse lo más específicamente posible y que lo ha planteado incluye las mejores estrategias, procedimientos, recursos que le permitan realizar una tarea basada en sus experiencias. Y luego, monitorea de manera permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el proceso de realización de la tarea y realiza ajustes considerando los aportes de otros grupos de trabajo, mostrando disposición a los posibles cambios. Eso es lo que debe lograr el estudiante de primero y segundo. Y el de tercero, cuarto y quinto, acá lo tenemos, miren, ¿no? Un poco más complejo, obviamente, ¿no? Un poco más complejo. Gestiona su aprendizaje de manera autónoma, ¿no? Al darse cuenta de lo que debe aprender, al establecer prioridades en la realización de una tarea tomando en cuenta su viabilidad y por ende definir metas personales respaldándose en sus potencialidades y oportunidades de aprendizaje. Miren, vamos a ver la diferencia. El estudiante de primero y segundo, ¿ya? Le pedimos que su monitoreo, ¿no? Defina sus metas personales respaldándose sus potencialidades, o sea, en lo bueno. En eso se va a respaldar. Pero el estudiante ya de tercero, cuarto y quinto, ya no solamente en sus potencialidades, sino también en sus oportunidades de aprendizaje. Esa es la diferencia entre un estudiante del sexto ciclo y otro del séptimo ciclo. ¿Qué más? Va a gestionar su aprendizaje de manera autónoma al darse cuenta de lo que debe aprender, al distinguir lo sencillo o complejo de una tarea. En cambio, acá, ¿qué le pedimos? Miren, al darse cuenta de lo que aprender, al establecer prioridades en la realización de una tarea, tomando en cuenta su viabilidad. Si se dan cuenta, de tercero a cuarto y quinto,
Es más complejo el estándar. Acá ya le pide establecer prioridades en la realización de una tarea. En cambio, aquí solamente le pide distinguir lo sencillo o complejo de una tarea. Acá tiene que ver prioridades y viabilidad, miren. Vamos en la parte sobre lo que corresponde a la segunda capacidad, que es organizar acciones estratégicas. A ver, ¿qué cosa, digamos, es más complejo acá? Comprende que debe organizarse lo más realista y específicamente posible, y que lo planteado sea alcanzable, medible y considere mejores estrategias. Miren acá, organizarse lo más realista y específicamente posible. Le pide a un estudiante digamos, en este caso, de tercero, cuarto y quinto. En cambio, acá solamente le pide que debe organizarse lo más específicamente posible, nada más. ¿Qué le ha agregado acá? Le ha agregado lo más realista y específicamente posible. Lo realista le ha agregado. ¿Se dan cuenta? Lo realista le ha agregado. Y que lo planteado sea alcanzable, medible y considere las mejores estrategias, procedimientos, recursos, escenarios basados en sus experiencias. ¿Qué le ha agregado acá? Si se dan cuenta, recursos, escenarios. Escenarios. Esto, por ejemplo, no lo trabaja el estudiante primero y segundo. Solamente lo trabajamos, dice, estrategias, procedimientos y recursos. Estrategias, procedimientos, recursos y escenarios. ¿De acuerdo? Basados en experiencias y previniendo posibles cambios de cursos de acción que le permitan alcanzar su meta. Entonces, también cursos de acción. ¿Por qué estoy haciendo eso? Primero tenemos que ver la diferencia que hay entre el estándar de un ciclo y el de otro ciclo. Luego vamos a ver a nivel ya también de desempeño, ¿ya? Para hacer la rúbrica. Acá monitorea, dice, de manera permanente sus avances respecto a las metas de aprendizaje previamente establecidas al evaluar el nivel de logro de los resultados y la viabilidad de la meta. Entonces, esto miren, es diferente. Eso no le pide a los chicos de primero y segundo. ¿De acuerdo? Y acá dice, y realiza ajustes considerando los aportes de otro grupo de trabajo, mostrando disposición. Acá, si lo cree conveniente, realiza ajustes a los planes basados en el análisis de los avances y aportes del grupo y el suyo propio. Acá. Y el suyo propio, mostrando disposición a los posibles cambios. Eso no le pide al estudiante de primero y segundo. Entonces, ¿qué hemos hecho acá en esta explicación? Evaluar lo que le pide esta competencia transversal a los estudiantes del sexto ciclo en su estándar y lo que pide en el séptimo ciclo. Muy bien, pero nosotros vamos a evaluar no por ciclo, sino por grado. Por lo tanto, tenemos que colocar una valoración, una calificación a la competencia transversal que se va al CIAGIE a los estudiantes de primero, de segundo, de tercero, cuarto y quinto. Entonces, ¿cómo diferencio? ¿Cómo, digamos, voy a diferenciar lo que debe lograr el estudiante de primero con el de segundo? ¿No? Sabemos nosotros que para poder calificar el AD, el estudiante de primer año de secundaria, primer grado de secundaria, ¿cuándo le vamos a colocar AD en esta competencia? Cuando tiene un mejor comportamiento, es un chico tranquilito, que viene siempre contra su agenda de control, o está bien correctamente uniformado, vestido, qué sé yo, o llega muy temprano, ese chico le pongo AD. Ojo que no estamos evaluando acá, como antes se hablaba de actitud en el área o comportamiento, no, es una competencia. Entonces, al estudiante de primero de secundaria yo le voy a poder colocar un AD si es que ya empieza a mostrar algunos rasgos del desempeño de segundo. Lo mismo, al estudiante de segundo de secundaria le voy a poder poner un AD. ¿Cuándo? Cuando ya muestra algunos rasgos de los desempeños de tercero. A un estudiante de tercero de secundaria, ¿cuándo le voy a poner AD? Cuando ya muestra algunos rasgos de los desempeños de cuarto. Lo mismo, al estudiante de cuarto, ¿cuándo le voy a poner AD en esta competencia? Cuando muestre ya rasgos que está logrando de los desempeños de quinto. ¿Y el estudiante de quinto de secundaria? ¿Cuándo le puedo poner AD? Tengo que mirar el estándar del nivel destacado. Porque también hay un estándar de nivel destacado. Y ahí voy a poder colocarle AD al chico de secundaria, quinto de secundaria. Entonces, vamos viendo la diferencia, miren, ¿ya? A ver, ahí les pido su atención. A ver, ¿qué hay de diferente entre primero y segundo grado de secundaria?
Si se dan cuenta, esto, miren. Potencialidades también, profesor. Potencialidades. Muy bien, profesora Jenny. Se dan cuenta. Entonces, al estudiante de primero yo le pido que cuando defina su método de aprendizaje, estas estén asociadas ¿a qué cosa? A sus conocimientos, a sus estudios de aprendizaje, a sus habilidades y a sus actitudes. Acá está. ¿Ya? Pero el estudiante de segundo, además de ello, ¿qué le estoy pidiendo? Como ahí se dio cuenta la profesora Yene, que también tenga en cuenta sus potencialidades, pero también sus limitaciones. ¿En qué no es tan bueno, ¿no? ¿Qué es lo que le puede limitar? Entonces, un estudiante ya cuando empieza a hablar de sus metas y nos damos cuenta que también está siendo consciente de las potencialidades que él tiene y de sus limitaciones, vamos a decir que este alumno ya logró el desempeño de primer grado y está, digamos, avanzando en el de segundo grado. Y si este alumno es de primero, ya le puedo colocar una D. Si ya es consciente de sus potencialidades o de sus limitaciones, cualquiera de los dos, ya podríamos ir colocando una D en la calificación, porque igual se tiene que calificar. Veamos entonces, ¿qué diferencia un estudiante de segundo y de tercero? A ver, véanlo. A ver, analícenlo bien. Segundo con tercero, a ver, ¿quién se percata? A ver. Sería la complejidad. Ajá, muy bien. Porque acá habla, mire, habla del logro de la tarea, ¿no? Si se dan cuenta aquí, ¿no? Habla aquí. En cambio aquí ya dice, te da tarea simple o compleja, ¿no? Simple. Ahora acá dice que se debe plantear preguntas de manera reflexiva. Pero acá también le agrega de manera constante las preguntas. Entonces eso ya lo diferencia del estudiante. Y algo más. Acá en primero y segundo habla de metas de aprendizaje, ¿no? ¿No? Asociada, dice sobre la base de sus potencialidades, conocimientos, estilo de aprendizaje, habilidades y actitudes. Entonces, hasta ahí similar a segundo. Acá, como dice el profesor, es la complejidad de la tarea. Una tarea más compleja, ¿no? Y si bien tiene que formularse preguntas de reflexión, acá lo tiene que hacer de manera constante. Comparemos entonces tercero con cuarto. Ahí, tercero con cuarto. A ver, ¿cuál es la diferencia que ven ahí? Profesor José, pero allí, por ejemplo, en tercero, con segundo dice habilidades y en tercero le está agregando y actitudes. No sé si por ahí nos precisa un poquito más, mire. No, En segundo dice habilidades y en tercero, aparte de habilidades, también dice y actitudes para el logro. no, Eso de no, y actitudes no está en segundo. no, las actitudes sí vienen desde primero las actitudes. Sí, eso viene de primero, las actitudes vienen de primero. ¿Se da cuenta? Está acá. Está desde primero las actitudes. Eso lo viene desde primero. Eso sí. Tanto primero como segundo, tercero, sí ve. Acá están actitudes. Ah, Eso correcto, sí, correcto. sí, eso sí viene desde primero, sí. Ahora, ya la definición, muy bien dicho, ¿no? La habilidad está mayormente ligado a un componente cognitivo y mucho más, digamos, procedimental, ¿no? ¿No? En cambio, la actitud está ligada más a un aspecto comportamental, ¿no? Pues la habilidad está más ligada a un aspecto procedimental, ¿no? ¿Se acuerdan antes cuando hablábamos nosotros de contenidos conceptuales, procedimentales, actitudinales, ¿no? Muy bien, entonces los conocimientos están ligados a los contenidos denominados conceptuales en ese entonces. Las habilidades a los contenidos procedimentales y las actitudinales son los del comportamiento. Entonces el chico debe ser consciente de estos comportamientos desde primero inclusive, desde primero, ¿no? Muy bien, vamos entonces ahora aquí, bueno, habilidades, decimos que tenemos habilidades sociales, habilidades motoras, habilidades cognitivas, eso ahí hay una división. A ver, veamos entonces entre tercero y cuarto, a ver, revisémoslo bien y veamos dónde está, si hay alguna diferencia, o de repente está igual.
¿Sí ven la diferencia? Ahí donde dice que determine sus metas que ya están asociadas a las experiencias, dice a las experiencias y a las necesidades, ¿no? Que no tiene, por ejemplo, en tercero. Correcto, correcto. Muy bien. Muy bien, maestra Carla. Ahí se dan cuenta. Aquí ya le agrega el tema de necesidades. Y no solamente ahí, sino también prioridades, creo que habla, ¿no? Su necesidad de aprendizaje y sus prioridades de aprendizaje. ¿Por qué? Porque aquí en el estándar, ¿se acuerda que hablábamos de prioridades también en el estándar, ¿no? Entonces aquí en el estándar, y ahí lo agrega. ¿Se dan cuenta? Ahí está. Ahí está la diferencia, ¿no? Entonces, entre necesidades y prioridades de aprendizaje, o sea, lo que ella necesita aprender, no solamente, y además, ¿qué es lo más importante para leer? Aprender, ¿se dan cuenta? Profesor José, Sí, esa parte de necesidades y prioridades estaría relacionado cuando en la parte de la metacognición se le dice al estudiante qué más necesitas aprender, qué más deseas aprender. Más o menos por ahí lo estamos de repente relacionando. claro, porque cuando hablamos de qué es lo que él necesita aprender, eso es justamente la necesidad, ¿no? Él puede hacerlo, por ejemplo, al finalizar la sesión y él de repente no logró hacerlo como lo hubiera querido, ¿no? Con toda la eficacia que hubiéramos querido. Entonces él tiene que ser consciente ahí de qué necesita aprender para hacerlo mejor o hacerlo más rápido, de una manera más efectiva, ¿no? Y en qué debe priorizar también. Entonces está muy bien, justamente es eso. Eso lo logramos efectivamente con la metacognición. A veces aplicamos nuestras fechas metacognitivas, pero son muy repetitivas nuestras fechas metacognitivas. Y dense cuenta acá que la ficha metacognitiva de tercero no puede ser igual a la de cuarto, ni que la de segundo. Porque el chico de cuarto hay que hacerlo que reflexione sobre otros aspectos adicionales al de tercero, igual con el de quinto. Una ficha metacognitiva no puede ser igual de primero a quinto entonces. Porque si queremos nosotros ir logrando esa competencia, hay que ver qué es lo que necesitamos que el alumno también reflexione en cada grado, ¿no? Veamos a ver con quinto, a ver si hay una diferencia. A ver, se supone que es más complejo, ¿no? Profesor José, una Dígame. pregunta ahí relacionada con la metacognición. Siempre que vemos una sesión de clase, miramos, por ejemplo, entre 5 y 10 minutos, que es en la parte final de la sesión, y ahí formulamos las preguntas de metacognición. La pregunta ahora es, ¿podemos trabajar un poquito más de tiempo o no necesariamente al final, sino en el desarrollo de la sesión de aprendizaje? ¿Ya puedo ir formulando preguntas de metacognición? Claro que sí, sí, muy buena pregunta. A veces, y no hay que esperar al final recién para, digamos, activar los procesos metacognitivos, se pueden hacer durante. Miren, en la metacognición hay tres momentos: el antes, el durante y el después. Desde la planificación ya se puede hacer metacognición. Porque si el alumno, por ejemplo, va, digamos, nosotros queremos que él produzca un texto, elabore una infografía, por ejemplo, ya podemos hacer que reflexione metacognitivamente, ¿no? Preguntarle sobre qué va a necesitar, qué materiales va a requerir, ¿no? Digamos, qué información necesita para hacer su infografía. Él puede ir reflexionando sobre ello. Y cuando va haciendo la infografía también, ir preguntándolo si cree que está bien, de repente que revise cada aspecto, que identifique si algo tiene que mejorar. Claro que sí, y vienen preguntas metacognitivas. Entonces, esa es la metacognición del proceso. Y obviamente hay una salida. La metacognición se da a lo largo de toda la sesión, ¿no? Lo que pasa es que a veces no lo colocamos nosotros en el diseño. El diseño va al final. Pero cuando ya ejecutamos la clase, el que está observando se da cuenta que sí hay una o debe propiciarse la metacognición en el proceso. Y es mejor en el proceso porque a veces termina la clase y no nos alcanza el tiempo. Y ya no hacemos la metacognición porque tocó el timbre, ya acabó la hora y nos vamos sin hacer metacognición. Entonces, hagámoslo durante el proceso. Y la mejor herramienta es las preguntas, las repreguntas, ¿no? Con los chicos, ir hablando. Si vamos de equipo en equipo y preguntándoles, que los chicos vayan dándose cuenta de su trabajo. O sea, es decir, que no esperen que a terminar recién para darse cuenta que había algo que corregir y que está mal. Debe ser en el proceso también hacerles que ellos se den cuenta, ¿no? El profesor, por su experiencia, sabe que no están yendo bien, que están yendo de repente por, digamos, el camino equivocado, o están errando en algún procedimiento, o aplicando mal alguna regla. El profesor se da cuenta, porque él sabe, por su experiencia. No tiene que esperar que el alumno termine todo para decirle que está mal lo que ha hecho. Tiene que hacerlo reflexionar en el proceso para que él mismo se corrija, ¿no? Y no esperar al final recién, cuando ya de repente el alumno logró un mal aprendizaje.
Pero en resumen, claro que sí, no hay que esperar al final, se puede hacer también en el proceso, sí. A ver, si comparamos cuarto con quinto, miren acá, ¿no? A ver, ¿qué vemos de diferentes o no hay algo o todo igual? Claro, acá dice, para el logro de la tarea simple o compleja, porque acá está, ¿no? ¿No? Lo voy a subrayar. Pero aquí que dice, con destreza. Eso es el agregado, ¿no? O sea, el estudiante de cuarto y quinto hace lo mismo en este caso, pero el uno muestra mayor experticia para hacerla. Lo hace con mayor solvencia, ¿no? ¿Eso cómo se refleja? De repente un poco más rápido, ¿no? Más rapidez que el otro, porque tiene más destreza, es más diestro en ello para hacerlo. Se hace, digamos, con mayor velocidad, pues es un indicador de cómo ver que es más destreza, tiene más destreza, ¿no? Lo hace más rápido y mejor, es la idea, ¿no? Por lo demás, si se dan cuenta, tenemos, esto de potencialidades no lo vemos en cuarto, pero ya estaba en tercero, miren. Conocimientos, estilos, eso ya está acá. Limitaciones, esa es la diferencia, ¿no? Hacerlo con mayor destreza. Entonces, eso dirán, pero ¿para qué nos está haciendo el profesor José Luis esto? Si queremos nosotros evaluar con rúbricas también en la competencia transversal y para establecer nuestro nivel de logro, el C, el B, el A y el AD, es importante que conozcamos, digamos, el nivel de complejidad que sean los desempeños, ¿no? Que vemos a ver que no es igual. Lo mismo pasaría aquí con la otra capacidad. Vamos a hacerlo un poco más rápido para que el tiempo no nos gane. A ver, ahí les pido a ver, mirar y su participación. Comparemos este de primero y segundo. Este primero y este segundo. A ver, Profesor José, dígame. permítame una precisión ahí. Mire, yo veo que de primero a quinto en esa capacidad uno se repite constantemente estilo de aprendizaje. Bueno, nosotros, gran parte de los docentes del colegio Rasuri, estamos participando de este curso virtual que está dando Pereduca y ya nos dice que no se habla de estilo de aprendizaje. No sé si ahí podríamos en la precisión, Ah, en lugar de ya. estilo de aprendizaje, más bien de repente ponerle ritmos de aprendizaje. Ah, ya. En realidad son dos cosas diferentes, ¿ah? El estilo y el ritmo. A ver, estilo de aprendizaje hay varias clasificaciones. La más conocida es la de la programación neurolingüística, el BAC, que le decimos, BAC, B-A-Q, B-A-K, visual, auditivo y kinestésico. Hay estudiantes que aprenden mejor viendo imágenes en movimiento fijas, otros que aprenden mejor escuchando, con audios, audiciones, y otros que aprenden mejor haciendo. Tenemos el estilo visual, auditivo y kinestésico. Esos son estilos de aprendizaje. En cambio, cuando hablamos de ritmo es en función del tiempo. Hay alumnos que una actividad matemática la hacen más rápido, pero si es una actividad de lectura se demoran más. O viceversa. Hay estudiantes que de repente procesan la información, digamos, más rápido, una lectura rápido, responden las preguntas, subrayan las principales, pero le pones un problema matemático, se demoran más. Entonces, su ritmo de aprendizaje depende, digamos, de sus intereses, de sus habilidades que tiene. Por eso es que lo hace más rápido o lo hace más lento. Entonces, cuando hablamos de ritmos, hace referencia al tiempo, en cómo en ese aprendizaje lo hace más rápido o más lento. En cambio, en estilo, no, es la forma como tiene para aprender. Son dos cosas distintas. No es lo mismo estilo Claro, que ritmo. profesor José, yo lo preguntaba porque, bueno, eh, hasta antes de leer esa información en este curso, Ujú. la preocupación era saber cuál es el estilo de aprendizaje que tiene cada estudiante y que nosotros como docentes deberíamos conocerlo. Sin embargo, ahí nos dice que ya no es necesario preocuparse por saber qué estilo, sino más bien que todo ser humano hace una combinación de todos los estilos de Mm, aprendizaje en su proceso de correcto, aprender. En ese correcto. sentido iba la pregunta. Eso sí es correcto. Eso sí es correcto. O sea, ahí el estilo, ¿por qué? Porque nuestra clase tenemos que estimular los diferentes estilos. Imagínense si hacemos una clase solamente para puros chicos auditivos. ¿Y qué va a pasar con el chico que es kinestésico visual? No va a poder. Entonces, las actividades que hagamos tienen que tratar de estimular a los tres estilos. Hay actividades que apunten a lo visual, a lo auditivo y al kinestésico, para que todos ellos puedan obviamente sentirse, digamos, bien y poder trabajar. Pero aquí, ¿a dónde va? El alumno sí debe ser consciente del estilo de aprendizaje que él tiene. Debe ser consciente. O sea, si yo soy un alumno auditivo, qué bien que aprenda de manera auditiva, verbal. Pero soy consciente que también tengo que aprender de manera visual y también de manera kinestésica. Entonces yo debo esmerarme por aprender también de esa forma. Entonces, en ese sentido está acá
Ahora, tampoco podemos cambiarlo porque esto de aquí le hemos tomado del currículo. Acá está el programa curricular. Miren, estas son las capacidades. Este es el currículo nacional, ¿ya? Y aquí están los desempeños, ¿no? Este es el estándar, como ustedes ya lo conocen, ¿no? Aquí está, ¿no? Aquí está el estándar. ¿M? Y acá dice estilos, miren, ¿no? Lo que aquí no está organizado por capacidad. En la matriz que le he dado yo ya lo he organizado por capacidad para que ustedes lo puedan vincular los desempeños con su capacidad. En el currículo no está así, pero no lo podemos cambiar porque está en el mismo currículo. La noción está acá. Entonces, más bien, el alumno sí debe ser consciente de su estilo para que sepa en qué estilo tiene dificultades y trate también de superar en ello. Y el maestro, sí, de hecho, como dice el profesor Miguel Ángel, tiene que en su clase estimular los diferentes estilos, ¿no? Les he hablado, pues, esa clasificación, ¿no? Pero también tenemos otras clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, hay estilos, algunos que son, digamos, más activos, otros son más reflexivos, otros son más teóricos, otros son más pragmáticos. Y esa es la clasificación del modelo de Cole. Cole habla de esos 4 estilos, por ejemplo, ¿no? Es otra clasificación, también hay varias clasificaciones, ¿no? Entonces, de hecho, sí, aquí el alumno sí debe ser consciente de su estilo, ¿no? Para que vea en cuál también debe mejorar y poder aprender bajo esa forma, ¿no? Entonces, vamos a la segunda capacidad que está aquí, ¿ya? Y miren acá ustedes. Ahí, a ver, vamos a ver, ¿cuál es la diferencia entre un alumno de primero y segundo con respecto a la capacidad organiza acciones estratégicas para alcanzar su meta de aprendizaje? A ver, ahí, a ver. A ver, analícenlo bien, a ver, y el que ya lo detecta me avisa, a ver, nos dice acá. Bueno, en el segundo año, profesor José ya le pide establecer un orden y una prioridad, ¿no? Lo que no hay en primero. Muy bien, profesor Miguel Ángel, ¿no? Mire, efectivamente, dice acá, organiza un conjunto de estrategias y procedimientos, dice acá, en función del tiempo y todos los recursos que dispone para lograr las metas de aprendizaje de acuerdo con sus posibilidades. Acá miren, organiza un conjunto de estrategias y acciones en función del tiempo y de los recursos que dispone, para lo cual establece un orden, ¿no? Como bien decía el profesor Miguel Ángel, se ha detectado, ¿no? Y una prioridad para alcanzar las metas. Entonces, ahí vamos a subrayar, ahí está la diferencia, ¿no? En cambio, acá no le pide eso, solamente en función del tiempo y los recursos que dispone. Claro, cuando uno va a organizar su trabajo, dice, a ver, ¿cuánto tiempo tengo? El profesor me dejó, ¿cuánto tiempo? ¿10, 15, 20 minutos? ¿Con qué cuento? ¿Con plumones, con reglas, con calculadora, con una probeta, con un microscopio? ¿Con qué cuento para hacer esa actividad? ¿No? O con una plataforma, o con una tablet, ¿qué cuento? Y entonces, eso debe saber uno conscientemente qué tiene para hacer, ¿no? Profesora Carla, adelante de repente. No, 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 muy bien. estaba Bien. viéndolo, claro, que ahí el estudiante ya coloca, pues establece un orden, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer primero, por ejemplo, para lograr la meta? Sí, profesora, muy bien, gracias, profesora Carlita, también ahí. Muy bien, entonces, vamos ahora con tercero. A ver, diferenciemos segundo con tercero. A ver acá. Que venga una diferencia, a ver ahí. Nada, ¿no encuentra la diferencia? ¿O está igual? Especifica allí, ¿no? Que esa prioridad, ese orden tiene que ser de manera articulada, ¿no? De manera coherente, secuenciada. Muy bien, profesora Jenny. Al final está, ¿no? ¿No? De manera secuenciada ahí, articulada. Ahí está. ¿De acuerdo? Porque acá ya está bien. El orden de prioridad se viene de antes y de acá, el orden de prioridad igual, ¿no?
pero de manera secuenciada y articulada. Entonces, si un estudiante de segundo y tercero, cuando yo le quiero calificar y poner su nota acá, porque ahí también se califica las competencias transversales, ¿cómo sé que el alumno, por ejemplo, de segundo año de secundaria ya va a merecer un AD cuando estamos cerrando el tercer o cuarto trimestre, ¿no? Cuando además de establecer un orden y una prioridad, él también maneja el tema de la secuencialidad y la articulación. Todo acciones de manera secuenciada y articulada. Que eso ya lo logra un chico de tercero y secundaria. A ver, vamos a ir con cuarto, a ver si vemos tercero y cuarto. Tercero y cuarto. ¿Vieron? ¿Hay nada? ¿Hay saludos estaron o no? El valor agregado de la calidad, ¿no? De la calidad. Ujú, de la calidad. Muy bien. Muy bien. Entonces aquí miren, dice, en el tiempo determinado con un considerado grado de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, los chicos pueden hacer su trabajo muy bien, ya, y tratan de hacerlo, como dice acá, en el tiempo que el profesor le ha dado. Tienen 15 minutos, 15, muy bien, 20. Entonces, pero unos chicos cumplen el tiempo, pero además lo hacen de buena calidad. Porque otros pueden respetar el tiempo, pero no lo hacen con mucho esmero, digamos que no le dan mucha importancia y lo que entregan, pues no es, digamos, de calidad, ¿no? Se nota, ustedes pueden comparar un trabajo, por ejemplo, ya, el mapa mental. Miren este mapa mental con como las reglas que debe ser, con toda la información bien sintetizada y acá de repente no lo hicieron muy bien. Entonces, ese grado de calidad ya lo tiene que tener el chico de cuarto grado de secundaria, ¿no? No solamente cuestión de tiempo, sino también, repito, de un grado de calidad, de mejor calidad tiene que ser en comparado con el grado, digamos, con el grado, con el desempeño anterior, ¿no? Entonces, eso es lo que está marcando acá. Muy bien. Y veamos ahora con quinto, a ver. Cuarto con quinto, a ver. Ya, la tarea de comparar quinto con el estándar de, usted lo hacen ustedes ya, ¿no? O el estándar 8. Pero aquí por lo menos entre cuarto y quinto, a ver. Ya ahí, profesor, ya nos habla que el estudiante, ahí dice, debe establecer una con elevada precisión con respecto al orden, a la prioridad, considerando las exigencias. Ujú. Muy bien. Hay una elevada presión en el orden, pero perfecto. Entonces ahí, digamos, hablamos de precisión. Y además lo que dice acá, pues, ¿no? Y considera las exigencias que enfrenta la manera. Entonces acá también tienen que tener en cuenta. Ujú. Es un chico de quinto de secundaria. ¿Ya? Terminamos acá y luego ya vamos a la parte práctica que queremos hacer una rúbrica, pero de esto. Pero para hacer la rúbrica tenemos que entender muy bien ello, si no, no vamos a poder hacerlo, ¿ya? A ver, monitorea, dice ahí, y ajusta su desempeño durante el proceso de aprendizaje. A ver, vamos acá con primero y segundo. Aquí encontramos dos desempeños para esta, digamos, para esta tercera capacidad. Esta es la de primero y esta es la de segundo. La primera dice, revisa la aplicación de estrategias, procedimientos, recursos y aporte de sus pares para realizar ajustes o cambios en sus acciones que permitan llegar a los resultados esperados. Y acá le dice, revisa los avances de las acciones propuestas, la elección de las estrategias y considera la opinión de sus pares para llegar a los resultados esperados. ¿Ya? Quizás acá decía, miren,
y aporte de sus pares, ¿no? ¿Se dan cuenta acá? Y acá nos habla de la opinión de sus pares, igual. Explica las acciones realizadas y los recursos movilizados en función de su pertinencia al logro de las metas de aprendizaje. Explica los resultados obtenidos de acuerdo con sus posibilidades y en función de su pertinencia para lograr el logro de las metas de aprendizaje. Entonces, de acuerdo con sus posibilidades. Porque la pertinencia, se dan cuenta, aparecen los dos. La pertinencia está aquí también. Vamos Profesor, a... buenas noches. adelante, Pero, profesora Jerry. pero Adelante. acá ya en la primera nos habla de las acciones que él va a realizar y en la segunda ya está hablando de resultados, Sí, ¿no? muy bien, muy bien. Claro, ¿qué va a explicar acá? Acá explica las acciones que ha realizado. En cambio, va a explicar los resultados obtenidos. Muy bien, se dan cuenta. Muy bien, profesora querida, está atenta. Se dan cuenta. Entonces, el de segundo ya no solamente explica acciones, no va a explicar también los resultados. En cambio, con primero, digamos, si el alumno ya explica las acciones realizadas para haber logrado su meta, digamos, de aprendizaje arriba, vamos a valorarlo como que ha logrado lo esperado, ¿no? Pero aquí el alumno de segundo tendría que además ya explicar los resultados, no solamente las acciones que ha hecho, sino los resultados. Muy bien. Acá tenemos segundo con tercero. Mire, acá habla de su experiencia previa y la priorización, dice, se dan cuenta, ¿no? Su experiencia previa y la priorización. De sus actividades para llegar a los resultados esperados. Acá es igual, evalúa los resultados y los aportes. Acá agrega, que le vienen a sus pares, ¿no? Ahí ya va a evaluar. Ahí Ya evalúa, no dice solamente Clara. va a explicar sus resultados, ¿no? Sino ya evalúa si ha sido conveniente a las acciones que él ha tomado, en qué puede mejorar, tal vez. Eso es lo que yo Correcto. entiendo, ¿no? Porque ya él va a decir, no, estas acciones no me llevaron a buen puerto, entonces tengo que cambiar, tengo que mejorar acá. De repente no está con lo que los profesores me está pidiendo en mi texto. Ya voy a evaluar mis acciones. Ya no solamente explico, ni voy a tomar acciones. Ya evalúo ya todo mi procedimiento. Correcto, pues ahí, muy bien. Entonces, miren, acá se dan cuenta, en primero y segundo, ¿cuál es la habilidad acá? Que explique, nada más, que explique. En cambio, en tercero, cuarto y quinto, ya evalúa, miren, evalúa. Tercero, cuarto y quinto, evalúa. Mientras que, inclusive acá, en el primer desempeño también, miren, revisa, 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 y aquí el de quinto, evalúa. Entonces, muy bien. Claro que lo que explicaba en el primer grado era acciones, acá explicaba resultados, pero como habilidad sigue siendo explica. En cambio, aquí ya tenemos evalúa. Muy bien. Qué bueno. Excelente. A ver, comparemos tercero con cuarto. Tercero con cuarto. Acá están estos dos. Tercero con cuarto. Profesor, en la parte donde dice de revisa de manera permanente, eh, cuando ya el alumno en tercero con cuarto, él ya no solamente va a ser de una experiencia previa, sino también la secuencia y va a priorizar a actividades. O sea, em, si bien es cierto, de repente él no relaciona el tema con su vida cotidiana que se pueda pasar, pero también él va, para llegar a un resultado, él va a empezar a hacer una secuencia, cómo obtener ya ese resultado, ¿no? De una manera ya, más formal, más trabajada. Ya él ya va a tener que seguir pasos para poder él lograr su objetivo.
Correcto. Sí, muy bien. Acá, bueno, es lo que yo no entiendo No, hasta... está muy bien, profesora Yeret, muy bien, usted sí está muy atenta, muy bien. Claro, porque acá, si se dan cuenta, aquí no habla de la secuencia y la priorización de actividades. Bueno, habla sí, pero todo caso acaba en el hecho de la secuencia, dice, ¿no? Y la secuencia, que aquí no hay la secuencia. Priorización sí habla, pero no habla de esa secuencia. Pero recuerden que acá estamos hablando de revisar, ¿no? Que también está alineado a lo anterior que hemos visto también en los, digamos, en las otras capacidades, porque están ligadas unas con otras, ¿no? Acá lo he resaltado. Y la secuencia. Y la secuencia. O sea, si ustedes van a elaborar una ficha metacognitiva o un diario metacognitivo, a uno se le puede plantear, por ejemplo, miren, 4 preguntas, ¿no? 1, 2, 3, 4. Y tiene que dar respuesta a las preguntas. Lo que nos responda a cada una nos va a permitir valorar, digamos, si el alumno está siendo consciente de su trabajo autónomo o si cree que está yendo por ello, ¿no? Porque claro, se puede hacer por observación, pero es un poco complicado para nosotros porque observar a todos los chicos, a los 25, 30 o 35, no sé si son más, a uno por uno y poder registrar ese proceso es más complicado. Si logramos una ficha de metacognición o un diario metacognitivo donde él pueda reflexionar sobre su trabajo, o algunas preguntas que podemos redactar y que tengan que responder, ya sea en forma escrita o oral, nos va a permitir darnos cuenta si el alumno, en cuál de los niveles está ubicado el estudiante. ¿Dónde estamos acá? ¿No? ¿Muestra un desempeño tercero, cuarto, quinto? Eso vamos a ver. A ver, finalmente, dice, evalúa los resultados y los aportes que le brindan los demás para decidir si realiza o no cambios. Acá, miren, esto no lo vemos allá, ¿no? Ya, entonces aquí, y bueno, y terminamos con quinto, ¿ya? Evalúa de manera permanente los avances de las acciones proyectos en relación con su eficacia y la eficiencia de las estrategias usadas para alcanzar la meta de aprendizaje en función de los resultados del tiempo y los usos de recursos. Si se dan cuenta, acá habla en relación a su eficacia y eficiencia, ¿no? Se dan cuenta ahí. Y acá evalúa con precisión y rapidez los resultados. ¿De acuerdo? Muy bien. Listo. A ver, espero que la sea útil. Antes de pasar, quiero, esto lo voy a compartir ahorita. Profesor, ¿se lo puede enviar a usted, profesor Medina, por WhatsApp para que lo comparta a los colegas? Con mucho gusto, de inmediato. Entonces ahorita, a ver, revise un ratito, por favor. Ahorita lo voy a compartir. ¿Y le llegó al profesor José Medina? ¿Sí llegó? En este momento estoy revisándolo. Me acaba de llegar una matriz de competencia. Esa es así. Compártalo, por favor. Lo comparto en el grupo, por Sí. favor, ahorita mismo. Y me esperan unos minutitos, por favor, aquí en casa se presentó algo. Me esperan unos minutitos, por favor, puede ser. Unos minutitos mientras lo comparten, ¿sí? Perdón, no le entendí. Me espera unos minutitos, acá en casa tengo algo que atender ahorita pasado. No sé si me espera un ratito mientras lo comparten y lo leen el documento, por favor, unos minutos nada más. Adelante, profesor José, no hay Ya, problema. ya. Adelante, profesor. Ya lo compartí, colegas. Y aquí ha enviado un PPT. Este PPT también.
A ver, colegas, buenas noches nuevamente. Lo que pasa es que se presentó aquí en caso un inconveniente aquí en la familia, de salud de un familiar. Ya hablé con el profesor Medina, de repente otro día, nos falta una hora todavía, nos faltaría solamente la idea es hacer un instrumento para evaluar esta competencia transversal. Y nuestro insumo va a ser esa matriz que ustedes tienen ahí. Ya, entonces, no sé, profesor Muñoz, también de repente nos quedaría pendiente una hora, lo conversamos y lo reprogramamos de repente una de estas noches para poder terminar el trabajo, ¿sí? Eso sí les pido. Y ya conversamos con el profesor Midelia. Opino, profesor José, que no hay problema. Podemos reprogramarlo en coordinación con los demás colegas. Si es una emergencia suya, no hay problema, me parece, profesor José. Ah, muchas gracias. Quedaría solamente pendiente eso, como le digo, ya el material que tenemos le va a ser el insumo, solamente faltaría hacer esa actividad que nos falta hacer un instrumento, que queda pendiente nada más. Está bien, profesor, lo coordinamos y ya que colega José Medina o Muñoz que se ponga en contacto con usted para establecer la próxima fecha. Ya, gracias. Igual el profesor ahorita, José estaba como coanfitrión. Si desean de repente quedarse un ratito o ya lo cierro, ustedes me dirán. Yo creo que cerramos, profesor. Sí, sí, Ya, para retomar la hora que queda, profesor José. ya, listo. Muchas gracias por su comprensión. Estamos pendientes de la otra sesión, ¿ya? Y ahí lo Ok, no se conversamos. preocupe, profesor. Ya, ya, Gracias, hasta buenas luego. noches. Muchas gracias, que vaya todo bien. Ah, ya, gracias, Ojalá gracias, quiera. gracias. Ok.